Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Salvación en el Santuario. Estamos con el breve análisis del simbolismo del primer mueble, que era el altar. Y estamos todavía analizando los textos que enfatizan que la salvación es exclusiva de Yahweh, representada en el hecho de que solo había un altar, significando que solo hay un medio de salvación. Y tocaba entrar en los libros poéticos y sapienciales. Allí quedamos la última vez. Vamos allá. Sapienciales tienen que ver con sabiduría. ¿Ok? Job. Vamos al libro de Job. Ese podemos leerlo. No estaremos leyendo todos, pero sí algunos. Job 13. Job 13, versículo 6. Ahí si en algún momento les doy algún texto equivocado, me disculpan porque entre tantos textos a veces, ese sí es un legítimo dedazo porque es a mano. Y hay alguno que se me desacomodó y anoté mal la cita, pues en la próxima se las daré. Pero esperamos que no nos pase, por lo menos mucho. Job 13, versículo 6. A ver si este no es uno de esos. 16, es el versículo 16. Dice, y él mismo será mi salvación. Aquí hay algo que quisiera enfatizar. Él mismo será mi salvación. Ya lo vimos en uno de los otros textos. Los que han estado atentos, tal vez recordarán cuál es el punto. Él mismo será mi salvación. ¿Qué detalle hay ahí? La salvación no es un sistema, no es una forma. La salvación es una persona y se llama Jesucristo. ¿Por qué es importante entender este detalle? Él mismo será mi salvación. Porque mientras no entendamos esto, o mientras no lo tengamos claro, estaremos errando, buscando la salvación donde no está. Y así vamos a encontrar a través de la historia de la iglesia cristiana personas errando el camino de su salvación, buscándolo en diferentes sistemas, en diferentes formas, haciendo cosas para ganársela. Algunos hasta con las mejores intenciones. Algunos creyendo que pueden ganarse la salvación, siendo obedientes, guardando los mandamientos de Dios, que están para guardarlos. Para eso se dieron. Hago un paréntesis aquí. Recuerdo a un profesor de teología que nos decía en la clase, hablando de la ley de Dios, las leyes se hicieron para quebrantarlas. Bueno, la ley de Dios no se hizo para quebrantarse. La ley de Dios fue hecha para ser obedecida. Cuando se quebrantó, existió el pecado.
Si la ley fue hecha para ser quebrantada, entonces Dios programó que existiera el pecado. Y ahí entramos en un problema teológico enorme. No, las leyes no son hechas para ser quebrantadas. A alguien se le ocurrió una vez eso y a ese profesor de teología se le ocurrió lanzarlo en la clase, pero creo que estaba errado. Sin embargo, cerrando este paréntesis, el guardar los mandamientos de Dios no hace que ganemos la salvación. Porque la salvación no es un sistema. La salvación no es algo que se logra alcanzar por esfuerzos humanos, ni siquiera por la obediencia a los mandamientos de Dios, que repito, son hechos o fueron hechos por Dios para ser obedecidos. Pero la salvación es una persona. Él mismo será mi salvación. La salvación es Dios. Cristo en nosotros es la salvación. Porque si usted analiza en sí el asunto etimológicamente, ¿qué es salvación? Es liberación, que es ser salvado de, librado de. ¿Y de qué es que nos salva Dios? Del pecado. Ser salvados es ser rescatados. Quien nos rescata es una persona, no es un sistema. No sé si estoy comunicando el punto. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Entre los que está el sábado, por ejemplo. Pero no me rescata del pecado el guardar el sábado. Me rescata del pecado una persona que se llama Jesucristo. Y entonces guardo el sábado porque ahora reposo en los brazos del que me salvó del pecado. ¿Ven? No me salva el guardar el sábado. El guardar el sábado en la forma correcta y por los motivos correctos, es que ahora hay que aclararlo todo. Lo que refleja es que fui salvado por Cristo. No que me salvo por guardar el sábado. De paso, el que no ha sido salvado por Cristo no tiene cómo guardar el sábado. No puede. Así como no puede no codiciar, así como no puede no matar, así como no puede no robar, no puede guardar ningún mandamiento si no ha sido antes salvado por Cristo. Es que la salvación es una persona, es Jesucristo, no es un sistema. Él mismo será mi salvación. Y ese único medio de salvación, que es una persona, que es Jesucristo, está representado en ese único altar. Harán o hacerme han un altar. Bueno, pero hay varios textos más. Vamos a algunos de Salmos. Salmo 8. Salmo 8. Más bien es el capítulo 9 o Salmo 9. Cuando hablamos de salmos no hablamos de capítulos en verdad, sino de salmos. Salmo 9, el versículo 14. Salmo 9, 14.
Dice, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Ahí está la misma insistencia de los autores anteriores. Tu salvación. La salvación pertenece a Jehová. El 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Es de él la salvación. En el 18:35. 18:35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es interesante que menciona un elemento que vimos ya en otro de los textos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Aquí presenta el salmista la salvación como un escudo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de un escudo? Proteger, ¿ok? Proteger. La salvación de Dios nos protege. ¿Cómo? La salvación de Dios no solo nos libera de, sino que nos protege de. La salvación nos ha liberado del poder del pecado, pero a la vez nos protege de las consecuencias del pecado y de la consecuencia final, que es la muerte. La salvación es un escudo en diferentes formas. En el Salmo 20, versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Otra vez, tu salvación. 21:1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Aquí hay, bueno, en cada uno de estos textos hay muchas cosas que no son nuestro tema hoy, pero que hay algunos que no puedo dejar de mencionar algún detalle. Porque dice aquí, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Saben, hay algunas personas que hablan de la salvación en términos tan difíciles de comprender. Porque usted les escucha hablar del plan de redención como una situación donde, vaya, después de escuchar a esa persona uno se pregunta si valdrá la pena entrar en eso. Porque hablan del plan de salvación como si fuera una terrible carga sobre el ser humano. En términos como, bueno, ya, eso no es lo que a mí me gustaría hacer, pero si para salvarse es necesario, ¿qué voy a hacer? A mí me gustaría hacer esto, pero Dios dice que no puedo hacerlo y entonces, ni modo, no lo puedo hacer para poder salvarme. Pero aquí leemos cómo se goza en tu salvación. Qué diferente la salvación que presenta la Biblia. Es un camino de gozo, es un camino de alegría. Sí, no un camino de rosas. Pero es que el cristiano puede gozarse en las aflicciones. En medio de la penuria más terrible, en medio de la angustia más oscura, el cristiano puede gozarse, porque su vista está puesta en Cristo, arriba en las cosas del cielo. Entonces lo de este mundo no le puede producir desesperación, decepción, angustia.
En la salvación de Dios hay que gozarse. La salvación de Dios se disfruta. De paso, si usted quiere saber si en verdad ha sido salvo, usted se goza en el Señor. Si usted sigue los caminos del Señor, pero con una actitud, ¿qué decir? De tristeza, que prácticamente se lo distingue a usted donde ande, como habla, en todo lo que hace, porque se refleja esa tristeza en usted, porque no puede disfrutar de las cosas del mundo. Usted no puede pensar en que ha sido salvo. El que ha sido salvo en Cristo lo caracteriza el gozo interno que se refleja en su rostro, en sus actos, en su palabra. Es feliz, aunque le toque llorar algunas veces. ¿Cómo se goza en tu salvación? Pero hay más textos. El 24:5. 24:5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Noten la insistencia. Dios de salvación. Es Él el que salva. La salvación le pertenece. En el 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Noten cómo el salmista no acredita su salvación a nada ni a nadie más. Dios de mi salvación. Y aquí hay otra insistencia que hemos visto ya en varios textos anteriores que no hemos enfatizado. Dios de mi salvación. Esa salvación que es única en Cristo, que está basada en ese único medio, representado en el único altar, es a la vez individual. Dios de mi salvación. Sí, hemos visto y posiblemente miremos algunos textos más donde se habla del Dios de nuestra salvación. Es que Dios al salvar a un individuo y a otro y a otro y a otro, entonces su salvación se vuelve la salvación de muchos. Pero Dios nos salva en grupos. ¿Ok? La salvación es individual. Finalmente, los individuos salvos formarán el grupo de salvos. Y entonces la salvación de Dios se convierte en nuestra salvación. En la salvación de ellos, de los redimidos. Pero la salvación es individual. Dios de mi salvación. Él es un Dios personal, que salva en forma personal e individual. Es muy importante entender esto. Ese único altar, representando el único medio de salvación, nos recuerda a la vez que la salvación es individual. En el 27:1, estamos con los salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. En el 35:3. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Este texto tiene algo interesante que ya hemos mencionado. Yo soy tu salvación. ¿Ven cómo es una persona? Pienso que no viene a mal insistir en esto. La salvación es una persona. Yo soy tu salvación. No es un sistema. No se alcanza por no comer o no beber algunas cosas. La salvación es una persona. Y en verdad no se alcanza. ¿Se recibe o se rechaza? No se alcanza.
Y el único texto que menciona el término alcanza está mal traducido, es recibe, hablando de la salvación. Es que la salvación es un don, es un regalo. Un regalo no se alcanza, un regalo no se logra. No logramos la salvación. La salvación la recibimos gratuitamente o la rechazamos, pero no la alcanzamos, no la logramos. No sé si estoy comunicando el punto. ¿Sí? Estamos en el último que les di, 35:3. Yo soy tu salvación. Si tan solo esta parte entendemos de este primer punto del altar, habremos avanzado mucho. La salvación es una persona, Cristo. Lo entendió tan claro el apóstol Juan, que en su primera carta dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Que la salvación es Él. Versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Noten cómo insisten los salmistas en que en la salvación hay que regocijarse. Ese es otro tema, pero es importante recalcarlo. Y dice entonces aquí: entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Hermanos, la salvación no nos la puede ofrecer nadie con nada que haga por nosotros. Es de Él. El salmista dice que él se regocijaba en la salvación de Dios, en su salvación. De Él proviene. Nadie puede hacer nada por nosotros para darnos salvación. Nadie puede mediar por nosotros. Estaremos viendo eso más adelante. No confundamos, yo puedo orar, usted puede orar por otra persona puede orar por mí. Pero darme salvación, esa actitud es un hecho exclusivo de Yahweh, de Jehová. No lo puede dar el hombre. 37:39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Hay tantas cosas en estos textos que me es un poco difícil pasar por alto. Al pensar en no salirnos del tema, pero hay algunos detalles que es bueno recalcar. En primer lugar, el énfasis que estamos mirando, que es la salvación de los justos, es de Jehová. Noten la insistencia en eso, es de Él. Yo lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes algunos de los textos de los que les decía que son demasiados, pero para que nos quede claro, lo suficientemente claro, que en la Escritura se enfatiza que la salvación es algo exclusivo de Dios. Pero un detalle aparte de eso, en este último que leíamos, dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. La salvación es símbolo, es sinónimo de fuerza. El que ha sido salvado del poder del pecado puede experimentar en su vida la fuerza de Jehová. ¿Cómo? Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado.
puede experimentar el poder del Espíritu Santo. Por eso es que fue dicho a los discípulos por parte del autor de la salvación: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que Él realiza la salvación. Al salvarnos nos convierte en seres poderosos para vencer el mal. Poderosos porque la salvación, que es una persona, está en nosotros. El poder está en nosotros, porque el poder que nos salva es una persona. Y esa persona única es Jesucristo. En el 38:22, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. ¿Lo ven otra vez allí? La salvación es Él. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. En el 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí está otra vez, tu salvación. Pero otro detalle interesante es que aquí está utilizándose el paralelismo hebreo, haciendo de la salvación algo sinónimo de la misericordia de Dios. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté. ¿Qué no ocultó? Lo que publicó. ¿Y qué fue lo que publicó? Su salvación. Y dice, no oculté tu misericordia y tu verdad. Cuando tengamos oportunidad de analizar en otro tema aparte qué es la salvación, estaremos viendo todo esto en detalle, pero por mientras, salvación que solo proviene de Dios es sinónimo de misericordia y de verdad. ¿Por qué eso? Es lo mismo hablar de salvación que hablar de misericordia y de verdad. ¿Por qué? Porque en primer lugar la salvación, estamos en este paréntesis, en primer lugar la salvación proviene de la misericordia de Dios. Él no tendría ninguna obligación de salvarnos, ¿o sí? ¿Qué es lo que nosotros merecemos como pecadores? La muerte. Eso es lo justo. Eso es lo justo, morir. Y la justicia se cumpliría. La salvación viene por pura misericordia. Por eso aquí está utilizada como sinónimo. Salvación y misericordia. Pero además, bueno, antes de mencionarles eso otro, eso debe recordarnos que la salvación no viene por nada bueno que Dios mira en nosotros. La salvación no la merecen más unos que otros. Porque la salvación se origina en la misericordia de Dios, que es igual para todos. No tiene su base en ningún mérito de nadie. Porque se porta mejor. Porque ha hecho menos cosas malas. No, la salvación se basa en la pura misericordia de Yahweh, de Jehová. Pero hay otro sinónimo de salvación allí. Solo para mencionarles detalles que estaremos viendo cuando veamos el tema de la salvación en sí. ¿Cuál es el otro? No oculté tu misericordia y tu verdad. Tiene que ver la salvación con la verdad, porque son sinónimos. Porque la forma en la que Dios nos salva
es enseñándonos la verdad. ¿Cómo fue que el ser humano fue llevado por Satanás al pecado y a la muerte? A través de la mentira, diciéndole al hombre lo que Dios no es. La salvación consiste en que Dios se da a conocer en su misericordia y en su amor al ser humano para que sepa cómo Dios es. Y al aceptar eso, el hombre es salvo. El ser humano es salvo o salvado al aceptar la verdad sobre lo que Dios es y al rechazar la mentira sobre lo que Dios no es. Y dentro de esa verdad están las enseñanzas de Dios, que al caminar en ellas, caminamos por senderos de salvación. Esto nos lleva a la vez que no puede haber salvación relacionada con cosas que sean mentira. La mentira no tiene lugar en el plan de salvación. No puede haber salvación donde hay mentiras involucradas, porque la salvación en sí es sinónimo de verdad. Pero ese es otro tema. Bien, estamos entonces en el último 40:10. Hay 3 textos que quiero que vean. 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Y en el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 43:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué interesante. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. 3 veces. En la misma sección del Salmo. Entre los salmos 42 y 43, ustedes saben que la numeración de los salmos y de los capítulos no es parte de la inspiración bíblica. No son parte. El paquete completo estaba allí junto en el original. 3 veces se dice salvación mía y Dios mío. ¿Por qué? Porque 3 son los que forman al Dios Salvador. Ese Dios, salvación mía y Dios mío, lo componen 3. Por eso algunos han visto aquí una alusión a la deidad en 3 personas. Ellos son el Dios Salvador. Pero hay más textos. Pero el tiempo se nos fue. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.